Si tuviera que resumir el España 1936, lo definiría como un juego de simulación histórica. Saliendo un poco de las etiquetas de lo que la gente puede entender como wargame o juego de guerra. ¿Por qué? Porque se basa en tres premisas: juego, simulación e historia. No es un juego bélico al uso, no es un juego sencillo, pero tampoco es complicado, y intenta simular básicamente eso, la Guerra Civil Española. España 1966 es un clásico de Beer. Es uno de los primeros juegos propios que jamás se produjeron en esta casa, que tiene una trayectoria y además una solvencia contrastada entre la afición y la prensa y demás, y que merecía una nueva edición, merecía estar de nuevo en las estanterías de las tiendas y merecía pues también una pequeña modernización o lavado de cara, si quieres. Y bueno, es el juego de Antonio Catalán que en su momento salió y que tenía un poco el espíritu de ser una puerta de entrada al mundo de los wargames. La primera edición de España 1936 fue lo que podemos decir un one-man show, o sea, prácticamente me dediqué a hacerlo todo. Hice el diseño gráfico, el diseño del juego, la producción se hizo aquí. Claro, estamos hablando de un lejano 2007, entonces la estructura que había para producir y diseñar juegos era mínima. Entonces la idea partió de Xavi, que en una comida hablábamos sobre tener un juego sobre la Guerra Civil Española que fuera sencillo en catálogo y que pudiera servir para enseñar el conflicto y fuera para todo tipo de públicos. Entonces, la primera idea de diseño, bueno, lo hablamos en esa comida y luego como se quedó un poco en el aire, ¿no? Pero yo tomé el reto y dije, bueno, voy a intentarlo. 15 años más tarde de la primera edición del juego, no puedes simplemente limitarte a reproducir lo que se hizo en su momento, que está perfecto y era un juego pues muy acorde a su momento, pero digamos que las técnicas y hemos aprendido mucho en producción de juegos desde entonces. Entonces, pues desde las fichas, que digamos que ya son troqueles más de juego de mesa moderno que no las fichas más clásicas de los wargames, pues sin pensar en este tipo de cosas forma parte del proceso de actualizar un juego. Entonces habíamos pensado en hacer un diseño más moderno y más de acuerdo a nuevos jugadores, porque el diseño clásico está muy basado en otros juegos de GMT y tal. Entonces él decidió dárselo como diseño a Mebel Foundry y como ilustración gráfica a John Guardiet. Y muy bien, perfecto. O sea, hay que darle un aire nuevo y había que darle un nuevo diseño más adecuado al imaginario que tienen los jugadores ahora. Lo que quería con las ilustraciones era que no tuviesen una idea romántica de la guerra. Entonces, teniendo en cuenta que el España antiguo ya tenía un montaje en la portada de 2 ilustraciones propias de la época, hablándolo con David, yo le dije, pues yo cogería esta idea y la llevaría al límite, la usaría en todas partes del diseño y de la ilustración interior, ¿no? Más que nada porque me parecía contemporalizar las ilustraciones, llevarlas al momento de la guerra, pero al mismo tiempo generar una cierta distancia respecto al conflicto que para mí era necesaria, incluso también a la hora de trabajar. Porque al fin y al cabo la Guerra Civil Española pues nos da muy de cerca a todos, ¿no? Y yo creo que generar esa distancia beneficiaba al proyecto. El arte de Joan Guardiet, mucho más estilizado, una vez más, pues es un ilustrador totalmente camaleónico que sabe captar muy bien la esencia de cada uno de los juegos en los que trabaja. Pues realmente pues encontró ese estilo de la cartelería propagandística de la época y digamos pues como eso se refleja en las ilustraciones de las distintas tropas. Bueno, David le pareció una buena idea y entonces lo que vino a continuación fue básicamente toda una labor de documentación. Encontré un libro muy chulo y muy grande de cartelismo de la época, que fue para mí mi primera fuente de ideas, pero también al mismo tiempo, pues a medida que ibas a exposiciones, o hubo una exposición de cartelismo también muy chula acerca de la catedral aquí en Barcelona,
fotografías que te pasa gente, que ya saben que estás trabajando en el proyecto, pues te dicen, mira esto, he visto lo otro, y así vas generando como una especie de biblioteca visual de material que puedes usar para la generación del juego. A ver, la idea era que el juego fuera lo suficientemente sencillo, pero que el jugador que quisiera profundizar más pudiera entrar rápidamente, con muy pocos cambios, pudiera hacer un juego totalmente diferente o intentar meterle detalles históricos. Aquí sí que fue de mucha ayuda Antonio Catalán, el creador del juego. Él sabe mucho, evidentemente, de esta materia y era nuestra fuente básica de conocimiento, ¿no? Entonces, pues él nos pasaba imágenes o las consultaba yo encontraba unas, se las pasaba. ¿Esto crees que es correcto? ¿Este crees que no? Hay una parte de corrección y luego ya es meterlo en estilo, que esto es relativamente sencillo. Lo complicado era, por ejemplo, en el caso de los aviones, pues las formas no se adecuaban a la forma de la ficha, entonces tienes que sacrificar una parte del avión y tienes que mirar cuál es la parte más reconocible, ¿no? Lo mismo, pues, por ejemplo, con las fichas de los generales, que decidimos tirar por una vía casi como de retrato y aplicada al estilo que estábamos usando. Eso lo hacía interesante también, pero claro, luego tenías que encontrar una fotografía que realmente funcionase o no funcionase y que evidentemente no tenemos fuentes documentales infinitas, ¿no? de según qué personas. La caja hemos querido que pudiese colocarse en la colección de los jugadores junto a la serie de juegos de GMT y demás Wargames, ese mismo formato que tiene Polis, por ejemplo. Entonces son cajas que para los jugadores o los coleccionistas de este tipo de juegos, pues digamos va a encajar perfectamente en sus colecciones. Hemos hecho un tablero, en este caso, seguramente un poquito más grande. Si os fijáis, veréis que los colores del tablero son bastante neutros, pero en el momento que se colocan las piezas de colores mucho más saturados, el rojo, el azul, se ven muy bien la disposición geográfica y el control que pueden ir tomando los jugadores durante la partida. Y eso pues debería ser mucho más fácil de jugar incluso en esta nueva edición, porque el formato se nos hace mucho más cómodo y mucho más fácil de movernos por el tablero. Claro, el azul y el rojo evidentemente son los dos colores canalizadores de todo el diseño, ¿no? Ya partíamos del antiguo, simplemente hicimos ajustes para buscar un azul y un rojo que nos funcionasen mejor. Pero sí, a partir de ahí en realidad es como una especie de base de diseño alrededor de la cual vas construyendo otras cosas. Al final es como que el rojo y el azul te marcan una pauta, te limitan también hasta cierto punto, pero también te dan pie a que las otras decisiones las tomas desmarcándote de esos dos colores, ¿no? Por otro lado, el hecho de haber usado el cartelismo, realmente estos códigos de colores ya se habían usado bastante en esos carteles, entonces hay decisiones que tú ves en carteles de época que, por ejemplo, en las contras de las cartas que teníamos el mapa, se ve el mapa en negro sobre el fondo azul o sobre el fondo rojo. Esto lo vi en un cartel que no exactamente igual, pero era muy parecido y no era el mapa de España, era otra cosa, pero me pareció una solución que funcionaba muy bien y que servía para los dos colores. Y además, a nivel de reglamento hemos intentado darle un tratamiento similar al que hicimos con Polis, que fue revisar todo el reglamento, intentar reordenar la información en la medida de lo posible, intentar quitar todas aquellas reglas que realmente teníamos la sensación, siempre con la aprobación del autor por delante, de que no aportaban tanto al juego, sino que más bien pues era ruido innecesario, y organizar e intentar hacerlo lo más accesible posible. Estamos hablando de que la guerra civil pasó hace 85 años. O sea, este 1 de abril se cumple el 85 aniversario del final de la guerra civil. Entonces, la memoria histórica y el imaginario que existe para las generaciones actuales, sobre todo para la gente de 20 y 30 años, es muy diferente a la que existía para nuestras generaciones. Nosotros aún teníamos padres y aún teníamos abuelos que habían vivido esta guerra civil, que no se podía hablar o que se hablaba de ciertas maneras. Hubo un bando vencedor, un bando perdedor. En cambio, ahora se puede ver en perspectiva, se puede ver muchísimo más lejos. Entonces, la idea era precisamente plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, que la gente lo entendiera como algo nuevo o algo diferente en el cual había que estudiar la historia. Las guerras siempre son terribles, aquí no podemos decir nunca más. Y de hecho, el concepto de juego básico es que la gente
pueda entender la Guerra Civil Española y pueda simularla, con el afán de poderla comprender e intentarla evitar en un futuro. Porque ya lo decía Sun Tzu, o sea, la auténtica misión de un general es evitar una guerra, o ganar una guerra sin combatir. Entonces tenemos que aprender mucho, y esto no deja de ser eso, un juego de simulación histórica en el cual hay que intentar entender y comprender la historia, y si se juega, pues hacerlo de una manera más o menos lúdica.